padre y compositor del aire folclórico municipal y departamental. A partir de esta conferencia que reúne un poco la obra y la vida de Emilio Sierra. No queríamos hacerlo de manera solitaria, de esta manera invitamos a la Secretaría de Turismo, quien convocó a algunas de las reinas infantiles de la rumba criolla, que este año ya se despiden para darle inicio a otro proceso dentro de los semilleros, a otras niñas que han venido también formándose dentro de este aire folclórico. De esta manera, antes de iniciar con la conferencia, nos gustaría invitar a algunas de estas reinas para que puedan conmemorar con nosotros expresando algunas palabras. Invitamos aquí a la tarima a Sara Sofía Carvajal, reina infantil de la rumba criolla categoría infantil. Un aplauso para ella. Ella representa a la institución educativa Gimnasio Campestre de Fusagasugá. Muy buenos días para todos. Hoy voy a dar unas palabras en honor a Emilio Sierra. Emilio Sierra, gracias por tu legado, por tu amor e inspiración que nos has brindado. Tu memoria permanecerá en nuestros corazones y nos motivará a seguir adelante con la misma pasión que tú nos has enseñado. Muchas gracias. Bueno, también queremos invitar a Zuli Tamara Castro García. Ella también es virreina de la categoría infantil del reinado de la rumba criolla. Agradecemos su presencia. Ella viene también con su hermanita. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Zuli Tamara Castro García y principalmente quiero darle un gran saludo a los de la Secretaría del Turismo, a mi querido el que ayuda acá en el sonido, al maestro obviamente y a todos ustedes por estar en este momento, y obviamente un gran saludo a la reina infantil Sara Sofía Carvajal. Hoy me presento con orgullo como virreina infantil de la rumba criolla. Me siento muy feliz y orgullosa de estar aquí ante ustedes. Para mí este título no es solo una corona ni una banda, es un símbolo de amor que siento por nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra hermosa ciudad jardín. Quiero agradecer primero a Dios, a mi familia, a mis profesores y a todas las personas que me apoyaron con sus aplausos, sus palabras y su cariño. Sin ustedes este sueño no sería posible. Además, dedicar estas palabras y honrar la memoria de un hombre muy especial, don Emilio Sierra Vaquero, que fusagasugueño y compositor de la rumba criolla, que con su talento, amor, música nos dejó un legado que hoy celebramos y mantenemos vivo. La rumba criolla no es solo un ritmo alegre, es una expresión de nuestra identidad, nuestras raíces y nuestra riqueza que nos une como comunidad. Gracias a este género musical podemos recordar quiénes somos, valorar lo nuestro y transmitirlo a nuevas generaciones con orgullo y respeto. Como virreina infantil quiero resaltar que este escenario no es únicamente un concurso, aquí aprendemos valores muy importantes. La inclusión, porque todos tenemos un lugar para brillar y aportar nuestras capacidades. La sana competencia, porque lo más valioso es ganar, no es ganar, sino competir con alegría y aprender unos de otros. La integridad, porque representamos con honestidad y transparencia lo mejor de nuestra tierra.
Mi mensaje para las niñas, niños y jóvenes es que siempre lleven en el corazón el ejemplo de don Emilio Sierra Vaquero, el soñar, crear y dejar huella con el talento. Cuidemos nuestras tradiciones, respetemos a los demás y sigamos bailando y cantando con amor por Fusagasugá y Colombia. Que viva la rumba criolla y que viva Fusagasugá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acá tenemos presente también a la jefa de turismo. No sé si la doctora Viviana quisiera dar unas palabras antes de darle espacio al maestro Hugo, quien también nos va a hablar el día de hoy. Mientras tanto, quiero comentarles que estamos también a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura, transmitiendo en vivo este evento que llega a ustedes gracias al equipo de comunicaciones de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá. Buenos días para todos. Gracias por estar en este momento tan especial para la Secretaría de Cultura y para la Administración Municipal, la gran obra de Emilio Sierra. Nos encontramos este año en la versión número 33 de la rumba criolla. Queremos hacerles una invitación muy especial a que nos acompañen. Se va a realizar del 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. La convocatoria, si bien cerró el día viernes, todavía están a tiempo para que por favor radiquen los documentos de muchos profesores que yo veo acá en este momento que nos acompañaron en la versión 2024 para que el 2025 continuemos dándole vida a este gran legado en Fusagasugá. Muchas gracias. Bueno, damos inicio entonces a la conferencia sin antes presentar a nuestro secretario de Cultura, el maestro Hugo Padilla Narváez. Buenos días, un saludo para todos ustedes. Gracias por venir a esta convocatoria del mes de patrimonio, que como lo he dicho se celebra en todo el territorio nacional como una directriz del Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes. Hoy es el natalicio del maestro Emilio Sierra Vaquero, hoy 15 de septiembre, y precisamente la conferencia de hoy es sobre la obra del maestro Emilio Sierra, conferencia que va a adelantar el maestro Alberto Pardo, quien es docente de las escuelas de formación artística y cultural del municipio de Fusagasugá, es docente de la Universidad de Cundinamarca, de la sede de música en el municipio de Zipaquirá. Él tiene una maestría en investigación musical, es compositor, director, arreglista e investigador. Entonces, con ustedes el maestro Alberto Pardo con esta importante conferencia sobre la obra del maestro Emilio Sierra Vaquero. Bienvenido, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. Bueno, hoy venimos a hablar del maestro Emilio Sierra Vaquero, el referente musical de Fusagasugá. Sabemos que fue uno de los pioneros para la trascendencia y para el crecimiento y el origen de la rumba criolla, y cómo se dio a conocer este lapsus en ese tiempo en que la rumba criolla tuvo su mayor auge y alcanzó a abarcar el territorio nacional. Como investigador he tenido la oportunidad de estudiar mucho la obra del maestro Emilio Sierra Vaquero. Soy fusagasugueño, profesional en música. Bueno, empecé aquí, comencé con las escuelas de formación artística y de ahí seguí mi camino de profesionalización y he podido analizar, estudiar las diferentes características de la obra del maestro Emilio Sierra y particularmente la rumba criolla, que es como el género identitario del departamento, que fue impulsado por el maestro Emilio Sierra y otro maestro que se llama Misael Garavito, que en su tiempo
hicieron que la rumba criolla alcanzara su mayor auge. Entonces vamos a comenzar. Bueno, antes de hablar de la obra, hablemos un poquito de su vida brevemente. Importante reconocer aquí que hay un estudio muy destacado que se realizó en la Universidad de Cundinamarca sobre la vida del maestro Emilio Sierra Vaquero. Lo hizo Pilar Rodríguez Garay, una estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Su tesis de grado se basó en estudiar las características acerca de la vida del maestro Emilio Sierra Vaquero. Bueno, ya lo dijeron aquí, cumple 136 años desde su natalicio. Aquí tenemos unos datos. Su papá se llamaba Vicente Sierra y su mamá Teodomilda Vaquero. Y desde niño él tenía ya muchas cualidades con la música. Inicialmente lo aprendió de forma empírica. En esa época pues era más como por tradición oral y por los maestros que venían como compartiendo sus saberes con los estudiantes. Una característica de esa época era que la iglesia era como un vínculo para aprender el arte musical, ¿no? Los padres, los párrocos de ese entonces transmitían los saberes musicales a los estudiantes, y esa tradición viene desde muchos tiempos atrás, incluso, donde la música se aprendió primero que todo en esas instancias religiosas como tal, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, él comenzó de forma empírica, pero más adelante él se desplazó a Bogotá a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, y allá perfeccionó todos los puntos que tenía que fortalecer para llevar a cabo su vida artística y su producción musical, entre ellos lo que fue la escritura musical, entrenamiento auditivo. Estudió también, complementó sus estudios en piano, y allí fortaleció esos conocimientos para poder plasmar lo que hoy en día conocemos de él, que es su obra, y su obra se conoce a partir de sus partituras. Hay manuscritos de sus partituras en el Centro de Documentación de la Biblioteca Nacional, y de ahí se han extraído algunos fragmentos con su punto. El punto es la escritura que él tenía a mano, ¿sí?, sobre cómo las características, y eso da unos datos muy interesantes porque permite analizar las características formales y estructurales de la rumba criolla como tal. Él tuvo una vida muy, llamémoslo como, se desplazó a diferentes partes del país. Incluso estuvo en Zipaquirá también, en muchos pueblos, donde él asumió como director de la banda sinfónica, de la banda sinfónica de los pueblos, y allí también contribuyó con la formación desde la dirección y la formación en el piano, que era finalmente el instrumento que mejor interpretaba. Anteriormente se describía que él aprendió guitarra, tiple, bandola, los instrumentos de las cuerdas típicas, pero en la rumba criolla y en su agrupación representativa, él era el director y era el que tocaba el piano. Finalmente fallece en Cali, donde allá pues culminó su vida de producción musical, y posteriormente pues sabemos que los restos fueron traídos aquí a Fusagasugá. Bueno, compuso rumbas criollas, pero también varios aires, y hay varias obras que son muy famosas de él, pero el género más identitario que lo caracteriza es la rumba criolla. Lo decía una reina aquí, que decía que era más que un ritmo bailable, ¿no? Que es un ritmo festivo. Y una característica muy importante fue que introdujo o vinculó los instrumentos de las músicas caribeñas, como los bongos, las maracas, a este tipo de música. Entonces aquí se abrió un nuevo panorama, porque anteriormente los géneros que más se escuchaban en esa época eran los pasillos de salón, los bambucos en el tiple, eran muy líricos en su letra, en su texto, ¿sí? Y llega Emilio Sierra con unas letras más jocosas o alegres, ¿sí?, como a cambiar el panorama, ya no como una forma más como poética hacia un texto, sino más como hacia actividades cotidianas, y en esa cotidianidad se componen las letras y ahí se agrega la música, y ahí por eso escuchamos los títulos de que iban los novios, a juerguear tocan, ¿sí?,
que si uno lo compara con un pasillo anterior a esa época, pues son más declamados, más como de serenata, de balcón, ¿sí? Y esta música tenía un contexto ya mucho más alegre. ¿Perdón? Fiestera, exacto, festivo, bailable. Fue como eso fue un plus que agregó Emilio Sierra y que como que abrió un nuevo panorama de la música, especialmente la música, aquí estamos hablando de la música, esta música nació urbana, ¿sí? Nació en las grandes ciudades, en Bogotá, en los salones de baile, con orquestas, donde eran alrededor de 13 músicos o más, y habían instrumentos, o sea, según varios escritores y estudiosos, Emilio Sierra abrió la puerta para las grandes big bands en Colombia, y de allí siguió la gran orquesta de este músico cartagenero, ¿cómo se llama? Él le dio clases a la Lucho Bermúdez. O sea, no le dio clases a Lucho Bermúdez, sino que de ahí nació, fue como una influencia para que Lucho Bermúdez surgiera con su orquesta. O sea, fue un predecesor, ¿sí? Bueno, aquí hablaba yo de algunas composiciones famosas o temas famosos de él. Trago a los músicos, una rumba criolla, Recitos de Oro, un pasillo, Ontavas, un bambuco muy famoso, lo han escuchado yo creo que en la mayor parte del territorio nacional. A Juerguear tocan, rumba criolla, Entra en ayunas, muchas obras de él que tiene una gran cantidad de producción de obras que fueron grabadas con su orquesta, ¿sí? La orquesta de Emilio Sierra, donde, como lo mencioné anteriormente, el formato permitía como explorar otras formas, unas formas más amplias de divulgación musical, porque tenía bongos, contrabajo, piano, cantante, maracas, trompeta, tenía clarinetes y también tenía violín y flauta, entonces era una orquesta muy completa, ¿sí? Y aquí vamos a continuar con las contribuciones. Bueno, lo que yo mencioné, ¿no? La música se popularizó, ¿sí? Más hacia la parte de la música de baile de salón. Algunos estudiosos manifiestan que inicialmente la rumba criolla tenía un carácter algo elitista, porque para estar en un evento de Emilia Sierra tenía que estar la orquesta, y la orquesta requería un gran presupuesto, y entonces era con entradas, entonces no era como muy asequible en sus inicios, ¿no? Más adelante comenzó a darse el movimiento, y una característica que permitió este auge fue el fonógrafo, ¿sí? Que se empezaron a realizar grabaciones en vinilo. Entonces esto permitió que todas las personas tuvieran una gama de poder tener el disco en la casa y escucharlo, y eso permitió expandir la rumba criolla, no solo el interior, sino a todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, de las contribuciones culturales podemos hablar que aquí estamos hablando de algo importante, ¿no? Él fue director y incluso le dio clases al dueto de las hermanas Díaz, y sabemos que Matilde Díaz era la esposa de Lucho Bermúdez, ¿sí? Y la que cantaba la orquesta, entonces había una conexión entre ellos. De hecho, hay una historia que narra que Lucho Bermúdez le envió una carta se comunicó por carta, ¿no? Con Emilio Sierra, y le decía que él debía innovar con la rumba criolla, porque si iba a continuar, no iba a trascender, ¿sí? Porque venía el auge de las nuevas orquestas, entonces que él tenía que ampliar el panorama, pero él decidió más bien como mantenerse en su línea y continuar con el legado de la rumba criolla. Ahora, aquí es importante lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que habían dos exponentes en esa época, era Emilio Sierra aquí en Bogotá, en el interior, y en lo que era Ibagué y Tolima estaba Milcías Garavito. Claro que él también se desplazó con su orquesta a Bogotá para grabar sus discos también, entonces habían dos referentes de la rumba criolla en Colombia en esa época, ¿no? Estamos hablando de los años 40. Ya hablando de también las contribuciones culturales de Emilio Sierra, podemos también relacionar que él era un
un excelente gestor, porque él se relacionaba muy bien con las personas y pudo abrir varios vínculos y varios contactos que permitieron que él pudiera difundir más su obra. Estuvo en la inauguración de una prestigiosa emisora de Bogotá, y ahí la grabación que fue como la abanderada fue que vivan los novios, o vivan los novios, que como se mencionaba anteriormente, era un homenaje a un amigo que se iba a casar, ¿sí? Entonces hay también una dicotomía ahí, porque dice que vivan los novios o vivan los novios. Creo que originalmente era vivan los novios, ¿sí? La letra dice que vivan los novios, pero el tema es vivan los novios, ¿no? Pues ahí. Aquí voy a hablar de algo muy interesante ya desde el punto de vista musicológico, ¿sí? Del estudio de la música como tal, ¿no? Tenemos la partitura aquí, el manuscrito de el tema Trago a los músicos, ¿sí? Y como lo mencionaba anteriormente, esto permite que uno pueda tener un panorama para poder estudiar y analizar las características de cómo fue construida la obra, ¿sí? Vemos que la rumba criolla tiene un ritmo, una base rítmica en 2/4, que son 2 pulsos, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Y eso permite también articular el golpe. Cuando escuchamos ahorita los instrumentos rítmicos, que son como el bongo, las congas y las maracas, reforzar esa idea, y también nos lleva a una retrospectiva de analizar el baile también, ¿no? Entonces, es muy importante tener este referente. Gracias a que él perfeccionó sus estudios en música, pudo poder plasmar la escritura, y esto nos da una lectura. Si no, pues se ha visto mucho que hay compositores que escriben muchas obras o que las dejan plasmadas en cuaderno, pero se pierden porque no hay como un referente para poder analizarlo y estudiar sus características, ¿no? Vamos a escuchar este tema que se llama Trago a los músicos. A ver acá. Escuchemos la letra. Creo que pongamos cuidado a la letra un ratico. Bailar de corazones el ritmo loco de carnaval. Bailar porque la vida es nube de humo siempre fugaz. Más seguidita más, baila chatica mía. Dame la dulce gloria de tu boquita que es un panal. Dame la dulce gloria de tu boquita que es un panal. Que se va con mi sueño azul, quiero apresarte en mis brazos cual símbolo eterno de mi juventud. Fúndete con mi ser, ceñida más y más, vuelven fugaces horas que un ritmo eterno voy a bailar. Listo, bueno. Escuchamos lo que había mencionado, una letra alegre, bailable, un escenario típico en el salón de baile, como casi que un cortejo, uno ahí bailando y como hablando con la pareja, ¿no? ¿Ustedes habían escuchado la letra de esta es la letra que habían escuchado de Trago a los músicos? ¿Alguna vez han puesto a analizar la letra? Porque es que aquí hay una discusión. Hay una letra que dice, y si nos dan un trago, no lo tomamos, pero ¿ustedes lo escucharon ahí? ¿Cierto que no? Entonces, aquí hay un punto clave, y es que Trago a los músicos, en realidad, la composición se llama ceñidita más y más, ceñidita más y más. Y ustedes escucharon que decía más ceñidita más, estaba en la letra, ¿sí? Entonces, las personas a veces asimilan como que Trago a los músicos es ceñidita más y más, pero surge una pregunta que particularmente yo también estoy investigando. ¿De dónde salió esa letra de y si nos dan un trago lo tomamos cuando la letra es la letra del tema ceñidita más y más? Es una pregunta que es muy interesante, y he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que conocen tienen algún conocimiento acerca de la vida y obra del maestro Emilio Sierra, pero no se sabe todavía si él cambió la letra
o porque es como una letra diferente con la música de Ceñidita Más y Más, ¿sí? Entonces, a veces en el Festival de Intérpretes aquí dicen, vamos a interpretar Trago los Músicos, pero en realidad la música que están interpretando es la de tema Ceñidita Más y Más. Y eso pasa a veces como que las letras cambian y se pierde un poco o se tergiversa un poco las composiciones originales, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, más adelante, voy a avanzar aquí. Acá. Aquí. Listo. Aquí está la carátula del disco, que es de Ceñidita Más y Más, ¿sí? El tema originalmente ya. No es que yo diga que, digamos, este otro tema no existe. Existe, pero toca averiguar de dónde salió, ¿cierto? Porque es que es algo muy curioso, ¿no? Aquí podemos ver que Emilio Sierra tuvo gran suerte y gracias a su gestión, él tuvo la oportunidad de grabar la mayor parte de su obra, ¿no? En ese tiempo la empresa que hacía las grabaciones se llamaba Víctor RCA, ¿sí? Y ahí muchos, pues, los que tuvieron en algún momento los discos de vinilo, pues, saben del logotipo del fonógrafo con el perrito ahí, ¿sí? Muchas de las obras universales fueron grabadas por esta productora, ¿sí? Entonces aquí vemos que se llama Ceñidita Más y Más, ¿sí? Pero entonces uno dice, pero sí existe un tema de Emilio Sierra que se llama Trago a los Músicos, que la letra es totalmente diferente. O sea, el Trago a los Músicos sí existe. Este es como un Trago a los Músicos con la música de Ceñidita Más y Más. Muy curioso, ¿no? Vamos a escuchar acá. En este caso de Trago a los Músicos como tal, no se encontraron partituras. No se encontró partituras. En este caso, tuvimos que hacer, desde el programa de música de la Universidad de Cundinamarca, tenemos unos proyectos de investigación enfocados a rescatar y como analizar la música y la obra de Emilio Sierra Vaquero. Hemos podido hacer ya una recapitulación, un análisis y un estudio de las obras. Y ahí se encontró este detalle. Entonces vamos a escuchar ahora la orquesta de Emilio Sierra tocando Trago a los Músicos. Escuchemos la letra de verdad también. Tomando trago, yo toco mi saxofón y yo con honda alegría reviento con el trombón. Tomar licores en copas llenas de amor y embriagarme con tus voces y con los ritmos del corazón. ¿Sí ven que es totalmente distinta a la que nosotros escuchamos, la que conocemos como Trago a los Músicos? Entonces, eso nos da y eso ha pasado con varios compositores, ¿no? Como que la obra como que toma otros rumbos. Yo estuve consultándole a Guillermo González, el presidente de la Fundación Emilio Sierra, y y entonces le decía, y en mi investigación le preguntaba, ¿cuál es este Trago a los Músicos, cuál es la original? Me decía, las dos son Trago a los Músicos, solo que si vamos a la raíz original, este es Trago a los Músicos y el otro es Ceñidita Más y Más, con una letra que le pusieron que dice, y tomamos un trago, entonces la gente piensa que eso es Trago a los Músicos. Entonces, ¿cómo va cambiando el panorama de la obra del maestro? Y repito, esto ha pasado con muchos temas donde cambia la letra y uno piensa que es otra música, es otra letra, entonces, pero para eso estamos nosotros los que investigamos la obra y como para analizar esas raíces y dar ese reconocimiento, ¿no? Porque, digamos, mucha gente no conoce esta obra que es la original, Trago a los Músicos, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos, se nos amplía el panorama y podemos analizar que hay que investigar a profundidad para tener certeza de lo que uno menciona, ¿sí? El año pasado en el Congreso de Investigadores aquí, hablaban mucho de que si la rumba criolla era en 6/8 o 2/4, ¿sí? Existen las dos. Ahora, toca analizar, yo mencionaba, pero toca analizar según
qué estilo o qué compositor. Porque si vemos aquí las partituras de Emilio Sierra, todas están a dos cuartos, ¿cierto? Mientras que si analizamos las partituras de Milcíades Garavito, que fue el que compuso La Loca Margarita, ¿sí? Están a 6/8. Y eso tiene una razón de ser. El 2/4 aquí en el interior, digamos aquí en el centro del país, por la influencia que venía de todas partes, incluyendo de los ritmos caribeños, que era muy marcado hacia el 2, y por eso la importancia, por eso la rumba criolla en el formato de la orquesta Emilio Sierra tiene congas, bongos, tiene guacharaca, tiene maracas, tiene piano con trabajo, ¿sí? Porque tiene un contexto un poquito más urbano, mientras que Milcíades Garavito en su contexto y en su influencia, allá tienen muy arraigado el bambuco, más que acá, ¿sí? Entonces, el bambuco está a 6/8, entonces de ahí también surge la rumba a 6/8, y hay varias tipologías de rumbas, no solo hay rumba criolla, rumba tipo porro, rumba bambuquera, e incluso he escuchado hace muy poco la rumba carranguera también, ¿no? Pero entonces cada una tiene sus características y sus variables. No se trata de decir la rumba es esta y así es, porque toca analizar el contexto, el origen, el compositor, lo que trascendió en la época. Eso permite estudiar a profundidad lo que estamos llamando aquí, lo que nos congrega, que es el patrimonio cultural, y aquí estamos hablando de patrimonio sonoro, ¿sí? Que son los registros, grabaciones, audios que nos permiten identificar esas características y reconocer ese tipo de patrimonio. ¿Listo? Ese era Trago los Músicos, pero ahora yo les voy a hablar, ya hablando del maestro Emilio Sierra, de su contribución, todo lo que hizo, lo que lo reconoce como, se podría decir que el músico más destacado de Fusagasugá hasta la fecha, ¿sí? Porque ha trascendió. De hecho, hay un registro que dice que Iba a los Novios llegó a ser himno del Carnaval de Barranquilla, ¿sí? En un tiempo. Entonces, mire la trascendencia del maestro Emilio Sierra y su obra, y cómo comenzó y cómo exploró y se fue por varias partes y siguió componiendo. Incluso también hay un registro que habla que él escribió para una película, hizo la música para una película, también hay esa información. Entonces, ¿cómo de aquí salió y trascendió? O sea, eso nos amplía también el panorama a todos los músicos, y no solo los músicos, pueden ser pintores, en todas las cuestiones artísticas, de tratar de ir más allá y buscar trascender con el arte, ya sea por medio de la creación o por medio de la investigación, por medio de la docencia. Tenemos un papel muy importante a nivel cultural y social con el país, y aquí en Fusagasugá hay mucho talento y hay mucho material, ¿sí? para salir adelante y para dar a conocer el arte que nace aquí en Fusagasugá. Yo les comentaba que he formado parte de unas investigaciones relacionadas a la búsqueda, el estudio y el análisis de la música del maestro Emilio Sierra Vaquero. Ahorita escuchamos la orquesta en su formato original, ¿no? Con el ruido blanco del vinilo, que a mucha gente le encanta el sonido, a mí me gusta también bastante escuchar el ruido así con el eco, es muy interesante, pero nosotros lo que hicimos fue como analizar unas obras y esas obras darles una reinterpretación, obviamente, siempre manteniendo y preservando el estilo original del maestro. Lo que hicimos fue transcribir, analizar, hacer arreglos y regrabar la obra del maestro Emilio Sierra en un formato de una orquesta moderna, ¿sí? Esto lo hicimos con el grupo de investigación de la Universidad de Cundinamarca, el programa de música que queda, ahorita está en Zipaquirá, allá queda el programa de música de la Universidad de Cundinamarca. Bueno, entonces vamos a escuchar aquí. ¿Perdón? No, voy a poner la grabación de nosotros. ¿Sí? Ahorita escuchamos, ahora vamos a escuchar aquí Trago los Músicos, pero ya con la grabación. Entonces, aquí hay algo muy interesante también, y es que nosotros buscamos las partituras originales y a partir de eso también hicimos un diseño actualizado de las partituras, ¿sí? Entonces aquí está la presentación, este es Trago los Músicos, pero el Trago los Músicos es el original, no es Ceñidita Más y Más con la letra de Trago los Músicos. Escuchémosla aquí un momento, por favor.
yo les voy a, nosotros ya hicimos una publicación o sea, hemos grabado 2 álbumes con la obra la idea que tenemos es grabar toda la obra en rumbas criollas, porque él compuso pasillos, bambucos, es muy grande la obra. Ya hemos hecho 2 grabaciones, 2 producciones. La primera ya fue publicada por la Universidad de Cundinamarca, por la editorial. Ustedes la pueden encontrar y ahí están los temas, los fonogramas, y próximamente saldrá la publicación del libro. Entonces sí es importante escuchar, claro, el contexto, cómo se actualiza la rumba criolla, cómo se le pone, pero se mantiene el estilo. Ustedes escuchan que está igual, porque si nos ponemos a renovarla completamente se perdería la esencia. Entonces la idea es, ese es el trabajo de nosotros también como investigadores, ¿no? Y eso también involucra también la preservación del patrimonio cultural como tal. En este caso hablamos de patrimonio sonoro. Entonces, cómo se analiza, cómo se estudia la raíz y cómo se introducen los elementos que permitan preservar el estilo, pero también darle un carácter moderno, ¿sí? Esa es la nueva. Entonces los invito a que vean el repositorio de la Universidad de Cundinamarca, la editorial, y ahí encuentran la rumba criolla de Emilio Sierra, y ahí están los fonogramas. Próximamente saldrá el libro con los arreglos, porque también permite tener como un libro o un texto que le dé herramientas a orquestas para que también traten de involucrar en su repertorio la rumba criolla. ¿Por qué no, cierto? Pero la rumba criolla nace en el formato orquestal, ¿sí? ¿Cómo la conocemos nosotros? En el formato de cuerdas típicas, trío, la escuchamos con el requinto, ¿sí? Eso pasó unos años después del auge de la rumba criolla, que fue en los años 40 con la orquesta de Emilio Sierra y la orquesta de Milcías Garavito. Entonces, una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que cuando Emilio Sierra tiene su época y su auge con la orquesta, ¿cierto? Después, como lo mencioné anteriormente, llega Lucho Bermúdez con su Big Band y su orquesta, y ahí la música se comienza a tener un auge más hacia las músicas caribeñas y costeras, ¿sí? Del departamento del Atlántico. Eh, Podríamos decir que ahí la rumba criolla se relegó un poco, ¿sí? Pero más adelante hubo un movimiento con las cuerdas andinas y con el requinto. Un requintista famoso comenzó a interpretar rumbas criollas en el requinto, ¿sí? Con guitarra y tiple, y eso se popularizó más en las zonas rurales, en el campo, donde la gente escuchaba la emisora, escuchaba los temas instrumentales en ese formato. Entonces por eso tenemos el recuerdo o tenemos la noción de que la rumba criolla es más de cuerdas, pero desconocemos la raíz que es la orquesta, ¿cierto? Entonces los que investigamos a profundidad la obra de Emilio Sierra, vamos a encontrar si no la gran mayoría de su obra está grabada por la orquesta de Emilio Sierra y su orquesta, y vemos que es un formato orquestal, ¿sí? Entonces, obviamente ese trasfondo y ese rumbo que tomó la rumba criolla con las cuerdas es algo muy valioso, ¿sí? Porque ha permitido pues que se acerquen los intérpretes aquí con los tiples, las bandolas, los requintos, las guitarras, a interpretar la música, la obra de Emilio Sierra en la rumba criolla particularmente, pero también como que no estamos reconociendo el origen, ¿sí? Que es la orquesta, y por eso es que siempre se ha planteado la posibilidad de que, y se ha trabajado, y hay que seguir en esa lucha, ¿no? De que haya dentro del festival, es mi propuesta también, que haya una categoría orquestal, que las orquestas vengan y toquen como la orquesta de Emilio Sierra, ¿sí? Que era orquestas de 13 personas, y escuchar la rumba criolla en su contexto urbano. Entonces hablamos de la rumba criolla en su contexto urbano y en su contexto rural, ¿sí? Entonces por eso escuchamos más rumba criolla en cuerdas pulsadas y no escuchamos casi en la orquesta, casi no se ve. Nosotros estamos luchando y como trabajando para dar ese reconocimiento de la rumba criolla orquestal, ¿sí? Y los invito a que busquen también audios y van a escuchar que incluso él grababa pasillos, bambucos, todo en la orquesta, ¿sí? No quiere decir que él no tocara, claro, él tocaba tiple, bandola y guitarra también, y de pronto tuvo algunos trabajos, pero la rumba criolla de él está grabada por él en la orquesta, ¿sí? Entonces,
Pueda que de pronto hayan hay una grabación por ahí de las hermanas Garavito con él en un formato de cuerdas típicas, ¿sí? O sea, pero como nace la rumba criolla y como él quiere darla a conocer y quiere darla, como que tenga su auge y su difusión que la tuvo, fue en formato orquestal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otra partitura de él a mano, ¿sí? Que por eso la importancia de estudiar la caligrafía, ¿sí? Y tenemos un tema que se llama Loco Corazoncito. Hace 2 años creo que fue como el tema principal en el festival. Vamos a escucharlo un ratico. Tú tienes un motorcito que yo controlo por la cintura, motor del corazoncito que se desboca con esta rumba. Despacito así debemos bailar, porque el motorcito de acelerado va a reventar. Despacito así debemos bailar, porque el motorcito de acelerado va a reventar. Listo. Ahora vamos a escuchar eh, la orquesta con la investigación que hicimos. Entonces, dice, rediseñamos, por ejemplo, esa partitura que estaba antes era solo a ese fragmento, una caligrafía de él. Nosotros lo que hicimos fue un diseño para la portada y también nos como que tratamos de ir más allá, ¿sí? Y aquí está la versión de la orquesta en eso que se llama, la orquesta se llama Ensamble 21, que es con la que se grabó el proyecto de investigación. Nos dimos cuenta que empezaba con la introducción en los violines y iba directamente a la parte vocal, pero la introducción era igual a la parte vocal, ¿sí? No había una intro como tal. Nosotros como arreglistas le pusimos una introducción y esta es la versión que quedó. Escuchémosla aquí. Gorda con esta rumba, despacito así debemos bailar, porque el motorcito de acelerado va a reventar. Despacito así debemos bailar. Listo, ahí vamos viendo cómo se va, a partir de la investigación, cómo se va actualizando, haciendo una propuesta de reinterpretación, no tanto reinterpretación, sino como estudio y preservación de la rumba criolla, porque a veces para preservar hay que de alguna forma innovar sobre lo que está construido, ¿cierto? Entonces,
o si no se desconoce, se queda guardado allá y la idea es como eso, como dar a conocer la rumba criolla y conocer el contexto que tiene mucho potencial. De los ritmos de la región andina, la rumba criolla es el más joven porque lo que es el bambuco y el pasillo tienen mucho más periodo de transición y de desarrollo en este tipo, en este aspecto, ¿no? Eh, Aquí les voy a mostrar dos portadas de los dos libros que van a salir. Bueno, están como en estudio, ¿sí? La idea es dejar dos libros con sus partituras y con su registro fonográfico para que tanto músicos como personas que le interese el tema, ¿sí? O el estudio, el análisis, puedan tener este material como referente y poder tener un material de consulta que les permita conocer y apropiar estos puntos que hemos tratado en esta interesante conversación aquí acerca del patrimonio sonoro. Yo creo que yo termino ahí. No sé si tienen algunas preguntas. Estoy aquí atento, muy atento. Bueno, muchísimas gracias, profe Adalberto. Además, una cuña para el cierre del mes del patrimonio cultural, que será el 3 de octubre, el profe nos va a hacer el lanzamiento de una suite de aires cundinamarquesas. El profe compuso una obra junto a un equipo interdisciplinario de investigadores, también músicos, y una de esas canciones está dedicada a Quinta Coburgo. Entonces no se pierdan ese lanzamiento que será el día 3 de octubre en la Quinta Coburgo a partir de las 4 de la tarde. Coméntanos un poco más sobre eso. Bueno, es otro proyecto de investigación, estamos investigando en todo, ¿no? Se hace el diseño de una ruta turística patrimonial por Cundinamarca. ¿En qué consiste? Realizamos un estudio sobre los monumentos históricos presentes en el departamento de Cundinamarca, en algunos municipios, identificamos símbolos patrimoniales, ¿sí? Y seleccionamos 3 municipios, entre ellos está Ubaté, Zipaquirá y Fusagasugá, en esta primera etapa, porque ahorita se va a venir una segunda etapa para continuar el recorrido. Y a cada municipio se le seleccionó un monumento, en este caso a Fusagasugá fue la Quinta Coburgo, en Ubaté fue el monasterio franciscano, que queda a las afueras del municipio, y en Zipaquirá es la Casa Nobel, que es donde actualmente la Secretaría de Cultura. En base a esto, por medio de técnicas de estudio, de análisis y de composición musical, se realiza una composición alusiva al lugar. En este caso voy a hablarles de Coburgo, ¿sí? Entonces, para este monumento muy importante y que es muy trascendente a nivel nacional, no solo departamental, no tiene declaratoria nacional, seleccioné el ritmo de danza y compuse una danza que por medio de la música se representa un trayecto por toda la quinta o toda la casona. Entonces, cada pasaje sonoro va reflejando un espacio y es muy interesante porque es como cerrar los ojos y pensar que estoy recorriendo la casona por medio de la música. Entonces los invito para que este 3 de octubre estén a las 4 de la tarde, que va a ser el concierto. Esa suite está basada sobre ritmos andinos colombianos del departamento. Por ejemplo, en Zipaquirá compuse una rumba criolla, para Ubaté se compuso un pasillo, otro profesor lo compuso. Y como les digo, o sea, la idea es como que la ruta continúe. Pensamos abarcar 4 municipios más para cerrar la ruta con 7 movimientos. Y una cosa muy interesante que hice es que compuse un movimiento alusivo a los senderos patrimoniales, porque los senderos o los caminos de piedra conducen a todos estos lugares, ¿cierto? Entonces, el primer movimiento es un vals y está homenajeando los senderos patrimoniales. Entonces, la suite actualmente tiene 4 movimientos, se espera que continuemos con el trayecto y componemos los otros 4, sea 8, y cerremos la ruta por Cundinamarca, ruta musical patrimonial por Cundinamarca. Esa es la idea del proyecto y bueno, los esperamos el 3 de octubre. El formato también es muy novedoso porque es trombón, piano y guitarra, ¿sí? Entonces va a ser como una gama de colores, de timbres instrumentales que es muy interesante
Entonces, quedan invitados cordialmente para que asistan. Muchísimas gracias. Cerramos con broche de oro el mes del patrimonio cultural, así como la inauguración lo hicimos en la universidad, terminamos en nuestra casa, Quinta Coburgo, bien de interés cultural. Bueno, por aquí está rotando la lista, por favor nos inscribimos, además porque tenemos un concurso para las personas que asistan a más de dos, en este caso serían 3 conferencias para el mes del patrimonio cultural, tendrán la posibilidad de asistir con nosotros a la quinta Museo del Salto del Tequendama, Patrimonio de Cundinamarca, totalmente gratis. Esto incluye el transporte, el refrigerio y la boleta para el ingreso. Para las personas que hasta hoy están aquí, alcanzan a llegar, porque nos quedan 3 conferencias, la del día de hoy. El día 19 de septiembre, que es un viernes, tendremos una conferencia en la mañana y en la tarde, y el día 24, aquí también a las 2 de la tarde tendremos la última conferencia. Entonces, para que se animen a asistir con nosotros totalmente gratis, el día 27 de septiembre, que es un sábado, a las 6 de la mañana nos vamos en el bus de cultura, también para las personas que nos están viendo en la transmisión. Bueno, vamos a abrir para la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de las personas que están aquí en el público? Por acá. Si quieres puedes pasar acá el micrófono para que las personas que están en el Facebook nos puedan escuchar. No sé si dentro del equipo aquí de comunicaciones nos puedan facilitar el micrófono inalámbrico. Buenas. Bueno, me parecía muy interesante esto que integran, que es la música, la cultura, música, cultura y se me olvidó historia, bueno, no sé. Y cómo lo están haciendo con la Casona Coburgo. ¿Se ha pensado de pronto ese tipo de ejercicios continuar haciéndolo y de pronto en el marco del turismo mantener estos espacios quizás abiertos en el que se haga una exposición itinerantes, pueden ser acompañados quizás de la música, de la gastronomía y seguir generando identidad desde los colegios, pero también desde esa gran unión que sea la cultura, el turismo, la historia y la gastronomía, o digamos un ICSEF, un Altagracia, pues para precisamente como que el turista que está afuera y el propio local vea que sí en Fusagasugá hay que visitar y que sí en Fusagasugá sí hay historia, o cómo lo han trabajado. Bueno, si quieren, profe, lo contestas tú de primeras y luego como Secretaría de Cultura. Bueno, yo lo contesto desde la investigación, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, sí se piensa ampliar la ruta a nivel departamental y esto traza como una ruta también como para que se generen varias iniciativas por medio de lo que acaban de mencionar aquí, muy, muy interesante, se puede plantear, ya sería como planear un plan de trabajo, organizar este tipo de rutas, como tomar la iniciativa o la idea y hacerla realidad. Bueno, desde la Secretaría de Cultura nosotros venimos realizando el Festival de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla año tras año. Este año también tendremos una nueva versión. Pronto vamos a lanzar el flyer y todos los requerimientos para la convocatoria. Eso se viene haciendo y es una forma de generar apropiación. Vienen músicos, niños, tienen varias categorías y te invitamos a ese festival, que nos sigan en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Sí nos hemos vinculado con instituciones académicas, con la Universidad de Cundinamarca, también con ICSEF, por lo menos desde la parte gastronómica, y ellos, cada patrimonio maneja un lenguaje. Por lo menos me parece maravilloso lo que estás haciendo porque estás articulando patrimonio arquitectónico con lo musical, y esa es una forma de divulgación del patrimonio. Por lo menos el año pasado hubo un concurso para el mes del patrimonio 2024 y allí algunos platos que hicieron los chicos a través de lo gastronómico tocaban esas identidades de Fusagasugá, incluyendo Emilio Sierra. Entonces digamos que sí nos hemos vinculado de manera poco más cercana y dentro de las escuelas de formación artística y cultural los chicos vienen aprendiendo este aire folclórico. Entonces sí tenemos actividades para la divulgación. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por acá, no sé si quieras hacer. El profe,
es que por acá tenemos el micrófono, si quieres subir, sobre todo para las personas que nos están escuchando. ¿Existen más referentes sobre esa integración, lo que nos contabas de la música, de que con cerrar los ojos podamos ir viajando, o es una idea totalmente inédita de ustedes? Sí, no, hay varias investigaciones. De hecho, el concierto de Aranjuez es una de las grandes obras para orquesta y guitarra. En un movimiento está simulando los jardines de Aranjuez, ¿sí? Entonces está Joaquín Rodrigo, que es el compositor, plasmó esa idea de cómo por medio de motivos musicales y de melodías y ritmos manifestar ese transporte o ese viaje sobre sobre los jardines de Aranjuez. Y hay muchas obras que tienen referente, eso se llama música programática. El arte en sí es programático. Un cuadro puede pintar un escenario y lo está transportando ese escenario, ¿sí? Una obra de teatro me puede transportar. Aquí hay una obra de teatro cerca también de Patrimonio, ¿cierto? Y también me transporta a esa época, ¿sí? Entonces, la música también, lo que pasa es que casi no se ve, pero todo arte es programático, eso se llama arte programático. Entonces, sí hay bastantes referentes. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? De pronto a los chicos acá, si quieres te puedes acercar para que nos puedan escuchar y que los chicos del colegio que nos acompañan, agradecemos al Colegio Francisco José de Caldas de la Guadita que nos convocaron y aquí están con nosotros. De pronto algún chico quiera hacer una pregunta, sería maravilloso. Bueno. Buenos días. Mi pregunta es más de como contexto histórico, de acuerdo a que lo que yo escuché o alcancé a escuchar. Lucho Bermúdez fue estudiante o promotor de Emilio Sierra y bueno, de cualquiera de las dos formas yo quisiera saber un poco más o profundizar un poco más sobre esa parte de complemento, competencia o ayuda en el desarrollo de la música de la costa o el desarrollo de la música de acá. Me refiero a quién ayuda a quién, ¿sí? Muy buena pregunta. Interesante pregunta. Ellos eran amigos, ¿sí? Por ende, lo que yo explicaba, ¿no? Él fue profesor de la esposa, que fue Matilde Díaz, que cantaba en la orquesta de Lucho Bermúdez. Se podría decir que Emilio Sierra fue un referente para Lucho Bermúdez y lanzar el gran formato de las grandes orquestas, ¿sí? Porque antes eran orquestas reducidas, como lo mencioné, eran no más de 13 personas, un formato muy pequeño, pero Lucho Bermúdez con la música de las costas amplió el formato de un número de músicos y con esto también se llevó a cabo el auge que tuvo la música después. Pero fue como un antecedente Emilio Sierra y incluso lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? En una carta hay una historia que él escribió, le dijo, si usted sigue tocando la rumba criolla como la está tocando, se va a morir de hambre, le dijo, porque le da renueve, o sea, arriesgues algo más. No se sabe por qué Emilio Sierra como que mantuvo esa esencia, como lo quiso mantener, y además que él también decidió viajar por varias partes del país para aprender nuevas se pregunta por qué murió en Cali, porque a él le gustaba mucho la música de las carácter bailable, danza, como es ese aire. Entonces fue como que eran amigos y de alguna manera sí hubo una retroalimentación, pero primero fue Emilio Sierra y después llegó Lucho Bermúdez. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Los chicos del colegio se animan o el profe? Mientras tanto, yo quiero que de pronto podamos ampliar un poco. Entiendo que Emilio Sierra, su canción Que vivan los novios, fue la canción del Carnaval de Barranquilla. ¿Sabes algo más a profundidad sobre eso? La fecha exacta no la sé, pero sé que posteriormente fue declarada como himno el Carnaval de Barranquilla. Sí, hay un registro por ahí, en este momento no recuerdo bien la cita, pero sí, de hecho es de los grandes éxitos de la música colombiana, está Que vivan los novios. Uno escucha grandes éxitos de la música colombiana y ya está en el top de las listas, está que ese tema duró mucho y sonó y todavía sigue retumbando en las cabezas de todos. ¿Alguna pregunta del público? Por acá, los chicos o el profe. Bueno, listo.
Una final y tiene que ver, profe, cómo a través de la música estas generaciones, acá tenemos jóvenes, las niñas que están concursando para el reinado, que es otra forma pues de acercarnos también a este aire folclórico, cómo desde la música y las nuevas generaciones se puede fortalecer pues esa identidad y este patrimonio sonoro. Bueno, desde la música se puede fortalecer y se puede preservar de muchas formas. Uno es la formación musical como tal, ¿no? Si los estudiantes tienen interés, pues darles las herramientas de que conozcan los géneros identitarios, en este caso del departamento, ¿no? Y se reconoce como, si hay un género que se reconoce como identitario de Cundinamarca, propio como tal, es la rumba criolla. Porque podemos ver que el pasillo y el bambuco también están en Caldas, también están en Medellín, ¿sí? Entonces, nótese la importancia de la rumba criolla en Cundinamarca, y a veces no somos como conscientes de esa magnitud, que este patrimonio que tenemos, que se puede explorar de muchas formas. Ahí lo vemos una orquesta de rumba criolla, ¿sí? Entonces, como también, desde el aspecto formativo, implementar estos elementos de apropiación y de conocimiento de la rumba criolla como patrimonio sonoro, y el papel sería también ya de los docentes o los formadores que dentro de sus cátedras involucren la rumba criolla. También en los colegios también, como hay clases de artística, no sé, tienen clases de música como tal, pero también como dar a conocer esto y que no se desconozca, porque ese desconocimiento se puede relegar a que cada vez haya una pérdida de esta apropiación cultural. Bueno, muchísimas gracias, profe Alberto. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Son muy pocos los investigadores, su merced me va a corregir, que están estudiando a profundidad la rumba criolla, Emilio Sierra, y él es uno de ellos, vive aquí en Fusagasugá, es profe de las escuelas de formación artística y cultural EFAC, y ha contribuido a la memoria y sobre todo a la recopilación histórica y sonora de Emilio Sierra. Entonces le agradecemos, profe, en este natalicio que hoy conmemoramos con gran felicidad. Y para dar cierre, invitamos a Laura Valentina Rocha, reina prejuvenil de la rumba criolla, a darnos las palabras para culminar con este proceso. No sin antes invitarlos a la conferencia del 19 de septiembre, que es un viernes a las 2 de la tarde. Tendremos una invitada muy especial desde el Ministerio de Cultura, nos va a hablar sobre paisajes culturales en Colombia a las 2 de la tarde aquí en la Quinta Balmoral. Buenos días. Bueno, hoy me llena de mucho orgullo estar aquí como reina prejuvenil de la rumba criolla para rendir homenaje a un hombre cuya vida y talento marcaron la historia cultural de nuestro municipio y de nuestra tradición, el maestro Emilio Sierra. Su legado musical no solo dio ritmo y alegría a la rumba criolla, sino que también sembró identidad, unión y amor por esas raíces tan lindas que nos unen a todos como fusagasugueños. Gracias por su inspiración, hoy seguimos bailando, seguimos cantando y celebrando esta manifestación que nos representa como esos fusagasugueños lindos que siempre estamos unidos. Al maestro Emilio Sierra solo me queda decirle que siempre estaré muy agradecida con él, la memoria de él siempre estará con nosotros y su música está en el alma de cada uno de nosotros. Que este reconocimiento sea no solo recordarlo de manera básica, sino que también que lo llevemos en nuestro corazón y le agradezcamos por cosas tan lindas que nos ha regalado como la rumba criolla. Solo me queda decirle que gracias por tanta música y por tan linda historia. Un aplauso para él y para todos. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Los invitamos a que puedan ver la itinerancia del Museo de la Muestra Muisca de la Sociedad Geográfica de Colombia. Por acá está la lista para que puedan firmar las personas que falten y no se les olvide nuestro concurso. Muchísimas gracias.